Muy bien, buenas noches, alumnos. Vamos a empezar la clase y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes esta hoja para poder entender lo siguiente. ¿Cómo hacer textos escritos en inglés? Bien, acá dice, para hacer texto escrito o textos con ese, escritos en inglés, a ver, un ratito, voy a dejar entrar a estos alumnos. Ya, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Nada más. Ya, el resto ya está entrando. Bien, para hacer textos escritos en inglés tenemos que empezar por lo más básico, es decir, empezar identificando lo que es sujeto y predicado. Bien, sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Predicado es todo lo que se dice del sujeto. Eso está claro, ¿verdad? Porque eso lo saben. Ejemplo, Juan trabaja en una fábrica. Juan es el sujeto. Trabaja del verbo trabajar en una fábrica, ¿no? Es el predicado, desde trabaja en una fábrica. Y dentro del predicado está el verbo, que es en este caso trabajar, pero trabaja porque está conjugado, ¿no? Bien, entonces tenemos dos elementos en la oración. Juan el sujeto, trabaja en una fábrica, el predicado. Dentro del predicado está el verbo. Bien, decimos en inglés, Juan works in a factory. Juan trabaja en una fábrica. Punto seguido. Hay que tener en cuenta los signos de puntuación. Punto seguido. Empezamos con mayúscula. He. Este he es Juan. He studies in the afternoon. Él estudia en la tarde. Punto y coma. So. Este so significa de modo que, por lo tanto, también. So. A ver, un ratito, vamos a dejar entrar acá a los alumnos. A ver, un ratito, por favor. 1, 2, ya. Decíamos, he studies in the afternoon, so he works in the morning. So significa de modo que él trabaja en la mañana. Bien, por lo tanto, hay que tener muy presente esto, ¿ya? So, he works in the morning. De modo que él trabaja. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? A ver, desde acá, desde Juan, vamos a regresar. El verbo work, ustedes saben que es sin la S. Pero ¿por qué le pongo la S? Ya ustedes lo saben, que es por la regla gramatical. Lo mismo en el verbo de acá. Este verbo es estudiar así. Pero dice la tercera regla que cuando hay un verbo que termina en Y, antecedido de consonante, se borra la Y, se pone I latina y se pone es. Por eso que ustedes lo han encontrado así, ¿no? Bien, seguimos ahora con otro verbo. Nuevamente encontramos el verbo trabajar con S porque se trata de él, que es tercera persona, singular, en presente simple y en afirmativo. Luego tenemos él, he, pero acá encontramos un verbo irregular. Un verbo irregular. El verbo en realidad, si tú lo conocieras, el verbo es así, come. De repente ya lo conoces, come. Pero como estamos hablando en tiempo pasado y como este verbo es irregular, sabemos que los verbos irregulares, y esta es una pregunta del cuestionario, los verbos irregulares no se le agrega ed, no se le agrega nada, porque tienen su propia forma. ¿Cuál es su propia forma? C-A-M-E. Came. En pasado es came. Él vino from Marcona. Él vino de Marcona. Se refiere a Juan. Juan trabaja en una fábrica. Él estudia en la tarde, de modo que trabaja en la mañana. Él vino de Marcona. There, allá o allí. There es allá o allí. Juan has his parents and brother and sister. Tiene. Este es el verbo tener. Le borro la S y así es el verbo tener. Pero con Juan, que es tercera persona y está en presente, no puedo usar así el verbo. Has, esa es la forma correcta. There Juan has his parents. Allí Juan tiene sus padres and brother and sister, y hermanos y hermanas. Se refiere allí en Marcona, se refiere. Estamos hablando de un caso hipotético, ¿no? De un chico que se llame Juan y que haya venido de Marcona a estudiar acá en la ciudad de Ica. In December,
en diciembre, y ahora vamos al sujeto que es Juan, pero acá no dice Juan, sino he. He, él, will come. Ahora entra will, futuro, ¿no es cierto? He will come back. El verbo tiene dos palabras. Come back. El verbo come back significa volver, regresar. El verbo come back, volver, regresar. Bien, entonces, he will come back to Marcona. Él volverá a Marcona en diciembre, estamos diciendo, ¿no? En December, he will come back to Marcona. Because, porque he wants to be. Ahora encontramos otro verbo que es querer y el verbo es así, want. Pero le estoy agregando la S porque está en presente. Tercera persona singular, él, he. Because he wants to be. El to be es ser o estar. Él quiere estar, vamos a decir, en verano con su familia. In summer with his family. Punto aparte. ¿Por qué pongo este punto aparte? Porque ahí termina este párrafo. Dicho sea de paso, párrafo es un conjunto de oraciones. A ver, veamos gramaticalmente. Hemos hablado de sujeto y predicado, los dos elementos de la oración principales. Bien, luego hemos dicho Juan trabaja en una fábrica. Punto. Esto es una oración. El punto me indica que ahí termina la oración y empieza otra oración. La siguiente oración es desde acá hasta morning. Y el sujeto es él, he. Por lo tanto, studies in the afternoon, so he worked in the morning. Todo es el predicado, porque todo está hablando de he, de él. Punto seguido, he. Seguimos hablando de Juan, he. Came from Marcona. Él vino de Marcona. Está esta oración en tiempo pasado. There, Juan has his parents and brother and sister. Acá nuevamente el sujeto es Juan y todo lo que se dice es el predicado, porque se habla de Juan, que tiene sus padres allí, ¿no? Y hermanos y hermanas. Punto. En diciembre, he, nuevamente está el sujeto, ¿ve? En diciembre, él volverá a Marcona porque él quiere estar en verano con su familia. Entonces, ¿cuál es el sujeto? He. Todo el resto es el predicado porque se habla de he, de él. Bien, ahora, entonces, punto aparte, lo que he colocado acá es otro párrafo. Tiene 3 líneas, punto aparte y otro párrafo. Supongamos que este párrafo sea más largote, entonces sigo escribiendo hasta que termine el párrafo. Y supongamos que este punto me indica que ya terminé toda la lectura que yo quería hacer, entonces este punto se llama punto final. Por lo tanto, estamos considerando acá como signo de puntuación al punto seguido, al punto y coma también entra bastante, coma sirve para separar cosas, ¿no? Hemos visto punto aparte, que es para continuar con otro párrafo. En consecuencia, párrafo significa conjunto de oraciones. ¿Cuántas oraciones hay acá? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 oraciones tiene este párrafo. Párrafo, por lo tanto, es un conjunto de oraciones. Cuando escribamos hay que organizar bien nuestra escritura, tanto en español como en inglés. No hay que hacer todo junto. Eso es mezcolanza. Hay que saber organizar, ¿ya? Por lo tanto, párrafo significa que es una idea, a través de varias oraciones, has transmitido una idea de este personaje Juan. Y luego en el siguiente párrafo quieres hablar de otro personaje, de otra cosa, es otro párrafo, otra idea. Luego el otro párrafo es otra idea, hasta que punto final terminaste. Bien, ahora aquí he colocado esta palabrita para indicar algo, porque en la plataforma de la clase de 4 que nos corresponde hoy día, he puesto videos donde explican lo que estoy hablando y aparte también la fonética un poco. Bueno, esto es un poco de fonética. ¿Qué significa? Fonética es pronunciación, sonido. Acá estoy poniendo can como ejemplo para indicar que suena can. ¿Por qué suena can? Porque es un monosílabo, esta palabra, y tiene una vocal encerrada en 2 consonantes. Cuando ocurre eso, el sonido de la vocal es parecido a la vocal española, parecido, can.
En cambio, acá tenemos una A y no va a sonar como así, K, no. Va a sonar came, la A. Por la C va a sonar came. La E no suena, la E final. Esta E hace que esta palabra A ya no suene como la de acá. Porque acá hay prácticamente dos sílabas. Si las separamos, encontramos dos sílabas prácticamente. Y esta primera, esta monosílaba, CA, hay una vocal, pero no está encerrada entre dos consonantes. Está al lado de una consonante. Y en ese caso, dice la fonética, la vocal adquiere el sonido del abecedario inglés. ¿Y cuál es el sonido de la A en el abecedario inglés? A. A. ¿Te acuerdas de A, B, C, D? Ahí suena como A, por ese motivo que acabo de explicar. Entonces el sonido completo sería came y la E no suena. Y debe terminar la pronunciación de came con la boca cerrada. Came. Y Nike es parecido porque también, mire, separamos Nike. Hay dos sílabas prácticamente. La primera tiene una N y una I. La I latina, que es vocal, adquiere el sonido del abecedario inglés, cuyo sonido es I. La I es I. Por lo tanto, va a sonar Nike. Pero como tiene la K y la E, Nike, Nike. No Nike, sino Nike. La E no suena. Pero ¿qué pasa con hen, que significa gallina? Hen es una palabra monosílaba, mejor dicho, tiene una vocal encerrada en dos consonantes y la E de al medio va a sonar como la E española, hen. Igual con dog, dog. Igual con cat. Acá no vas a decir Kate, no, cat, porque no tiene una E al final, es una monosílaba, tiene una vocal encerrada en dos consonantes. Igual con auto, carro, car, no vas a decir care, no, pues. ¿Te das cuenta cómo es la fonética inglesa? Así es. Bien, algo les he explicado de fonética, pero en los videos que ahí tengo, en esta clase, también estoy explicando. Muy bien, ahora vamos a cambiar, voy a buscar la lectura, porque hemos hecho algo de escritura. Ahora vamos a hacer algo de lectura en inglés. Bien, vamos a buscar acá una lectura muy bonita que he encontrado y es apropiada como para leer esta lectura en inglés. Bien, esta lectura voy a compartir en este momento. Ya, ahí está. Ahora la van a poder ver. Si no ven, me avisan nomás. Bien, como tú ves acá está el título, The House on the Hill, la casa en la colina, The House on the Hill. On es una preposición que significa en o encima o sobre. ¿Y cómo ves la casa? Que está en o encima o sobre. ¿Sobre qué? La colina. Esta es una colina, un cerro. Cerro pequeño. Bien. ¿De qué se trata esta historia? A ver, vamos a traducir hasta este punto aparte, que es el final de un párrafo. Como les había explicado, un párrafo es un conjunto de oraciones. ¿Cuántas oraciones hay acá? 1, 2, 3, 4, 5. Bastantes oraciones. ¿Eh? Bien. A ver, empecemos. Encontramos acá este pronombre neutro que se pronuncia it, it, no it, porque it es otra palabra. It was, it was, it was. A estas dos palabras le vamos a dar una sola traducción. La traducción que le vamos a dar a it was, era, porque está en pasado, it was. El it a veces se traduce ello, pero en español no es necesario decir ello era. No, simplemente era. It was a beautiful summer evening. Era una hermosa tarde de verano. Punto seguido. Paul, este es el personaje central de la historia. Paul was happy. Paul estaba feliz. No more exams. No más exámenes. Punto seguido. College was finished.
College significa instituto o universidad en Estados Unidos. Acá, si traducimos sin tener en cuenta la idea, yo diría, pues, instituto estaba terminado. Instituto estaba terminado. No cae bien, ¿no? El instituto había terminado o las clases habían terminado también, aunque no diga clases acá, pero esa es la idea que transmite. Porque dice, ¿no? Era una hermosa tarde de verano, Paul estaba contento, feliz, no más exámenes. Las clases habían terminado, correcto. Now, ahora, he needed a job. Pero acá vamos a analizar el verbo. Este verbo de acá. Este verbo es hasta ahí nomás. Finish. Así es la forma básica del verbo. Finish, que significa terminar. Pero como estamos hablando en pasado y es verbo regular, le debo agregar ed. Ahora, en el siguiente también el verbo necesitar, need, es necesitar. Y es hasta ahí nomás. Pero como estamos hablando en pasado y es verbo regular, need, le debo agregar ed para que diga necesitaba. He needed a job. Él necesitaba un trabajo. La palabra job, que en español se puede decir job, es un nombre. En inglés también es un nombre, pero también es un sustantivo que significa trabajo. No como verbo, sino como sustantivo, trabajo, porque verbo trabajar es work. Bien, punto seguido. Ahora encuentro otro verbo acá regular. El verbo es así nomás, want, que significa querer, want. Pero como dice o debe decir él quería ser, entonces es regular, le agrego la ed. Ahí está. He wanted to be. Él quería ser a writer. Writer es escritor. And work, y trabajar for a newspaper, para un periódico. He wanted to be a writer and work for a newspaper. Él quería ser un escritor y trabajar para un periódico. But first, pero primero, he needed a rest. Nuevamente encontramos el need, ya les expliqué. Need es necesitar, pero como estamos en pasado, le pongo ed, needed, necesitaba. A rest significa un descanso. Punto seguido. Nuevamente encontramos el it con was. Como dije que acá traducía it was, era. Pero acá no voy a traducir era, porque la idea no me da para decir era. La idea me da para decir hacía calor en la casa. It was hot in the house. No voy a decir era calor en la casa. ¿Te das cuenta que, por lo tanto, la traducción significa transmitir la idea? ¿Qué idea me transmite a mi idioma? It was hot in the house. Porque hot es caliente o calor. Hacía calor en la casa. Punto. There was no wind. Wind es viento. Entonces no era viento, no hacía viento. Mire, esa es la traducción que le debemos dar. There was no wind, no hacía viento. O sea, no corría viento, en otras palabras, ¿no? Y acá encontramos un I will. Este es I will, pero, mire, así debería ser. Pero ¿por qué lo hemos encontrado de esta forma? Porque hay contracción. Simplemente se le ocurrió contraer al que escribió esta historia. Pudo haberlo hecho así. Es mejor, más fácil para nosotros. Pero bueno, así acostumbran a hacer los gringos. Y es lo mismo, I will o I'll. Se pronuncia I'll go. Iré. I'll go es iré for a walk. A caminar. Por a caminar, no, pues no tiene sentido, ¿no? Iré a caminar. ¿Ya? Aunque tú veas for, I'll go for a walk. Iré a caminar. Said Paul, dijo Paul. Y acá hemos encontrado un verbo irregular en pasado, que el verbo en su forma original es así. Say. Significa decir. Pero como hemos dicho, los verbos irregulares en pasado no se le agrega nada porque estos tienen su propia forma o escritura. ¿Y cuál es? Así su forma o escritura en pasado. Y se pronuncia said. Said. Así como cuando tú dices tengo sed. Igualito, said. Said Paul to himself. Dijo Paul a sí mismo.
pero no es necesario traducir a sí mismo porque se entiende. Si yo digo, dijo Paul, ya está. Nuevamente encontramos el I will contraído, contracción. I go down, iré abajo al río, dice acá. I go down to the river, iré abajo al río. Paul, live, acá encontré un verbo regular que no tiene la D en su forma original. Significa vivir, termina en E, pero si lo voy a usar en pasado le pongo la D nomás. Paul vivía, Paul lived in a small town. Paul vivía en un pequeño pueblo, town es pueblo. Y he was. Él, was es el pasado de tu vino, ¿cierto? Era, estaba. Podemos decir he was soon outside y él, soon es pronto. Y él estuvo pronto afuera, o pronto él estuvo afuera, outside es afuera, in the country. No es que quería ir al río, en su casa hacía calor, no corría viento. Paul dijo, ¿no? Lo que está acá. He was soon outside in the country. Entonces la historia dice, él pronto estuvo afuera en el campo. Punto. He, nuevamente él, o sea, Paul, encontramos otro verbo regular, que así nomás es el verbo, walk. He walk, caminar. Pero como es verbo regular y va a estar en pasado, le pongo la ed. Walk, walk. He walked near the river. Él caminaba. Near es cerca, junto a. Near the river, junto al río. And watched. Y vemos otro verbo regular que es watch, mirar. Pero como es regular y quiero decirlo en pasado, le agrego la ed. Y miraba, ¿qué miraba? The water birds, las aves del agua. Birds es aves, las aves del agua. Claro, en el río puede haber aves nadando como son patitos o por ahí volando aves. Bien, suddenly, de repente significa suddenly. He saw, uy, encontré de nuevo otro verbo regular que es así, en su forma básica, es ver, mirar, ver, sí. Pero como es irregular, por lo tanto, su forma me debo saber de memoria que es saw. Suddenly he saw the girl. De repente él vio a la chica. Uy, aquí entra ahora un personaje, la chica. ¿Quién será la chica? Punto. She, o sea, ella, ¿no? She was standing alone. Ella, she was standing alone. Ella estaba parada sola. Porque standing es de pie, ¿no? O parada. Alone es solo o sola. Coma. Looking. El verbo es en realidad look. Look, mirar. También es un sinónimo de watch. Look, mirar. Pero dice mirando. Entonces le debo agregar ing. Looking, mirando. Into es en. Into es igual a decir en nomás. In. Pero es una especie de sinónimo. Into es mirando hacia, ¿no? Into the water. Into al, mirando al agua. El agua. Punto. She was young. Ella era joven, coma, and very beautiful, y muy hermosa. Punto. She had. Este had es el pasado de have, tener. ¿Ya? Entonces es un verbo irregular también, cuyo pasado es así. Ella tenía, she had, ¿qué cosa tenía? Long dark hair. Long dark hair. Long, largo. Dark, oscuro. Hair, cabello. Ella tenía largo, oscuro cabello. Está mal traducido. Ella tenía cabello largo, oscuro. ¿Qué le parece? Claro, así se acomoda. And she was wearing a white dress. Y acá, ¿cómo lo traducimos? And she was wearing a white dress. Y ella estaba, y acá encuentro un verbo que debo saber lo que significa este verbo, con R, wear. Wear es usar. Se refiere a usar ropa, por ejemplo. Pero está con ing, usando. Entonces será, pues, and she was wearing a white dress. Y ella estaba usando un blanco vestido. No, vestido blanco. Sino que blanco va primero porque es adjetivo. White dress, vestido blanco. Punto seguido, Paul went up to her. Este went up, después ya te explico cuando hablemos de phrasal verb,
Pero esta palabra entonces está en pasado y significa Paul se le acercó. Paul went up to her. Paul se le acercó. Bien, mire, punto aparte. Entonces empieza otro párrafo. Hemos visto un párrafo, hemos traducido un párrafo. Acá dice, era una hermosa tarde de verano. Paul estaba feliz. No más exámenes. Las clases habían terminado. Ahora él necesitaba un trabajo. Él quería ser un escritor y trabajar para un periódico, pero primero necesitaba un descanso. Hacía calor en la casa. No había viento o no hacía viento. Iré a caminar, dijo Paul. Iré abajo al río. Paul vivía en un pequeño pueblo y y pronto estuvo afuera en el campo. Así podemos traducirlo, ¿no? Le damos más sazón, pues, a la traducción. Y pronto estuvo afuera en el campo. Él caminaba cerca del río y miraba a las aves del agua. De repente vio a la chica, o a una chica, si tú quieres traducir así, está bien. Ella estaba parada sola, mirando el agua. Ella era joven y muy hermosa. Ella tenía cabello largo oscuro y estaba usando un vestido blanco. Pero acá hay una palabra que está faltando, bonito. Vamos a ponerlo. Por algún motivo se me borró. A pretty white dress. Un bonito vestido blanco. ¿Ya? And she was wearing a pretty white dress. Y estaba usando un bonito vestido blanco. Paul went up to her. Paul se le acercó. Si tú quieres ver qué le dijo, qué conversaron, hola, él dijo, ¿cuál es tu nombre? Soy María, ella dijo, y ella le sonrió. Paul y María conversaron por largo tiempo, bla, 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 bla. Y mira, casi se dan un besito por acá. Y acá entra la vieja mala. Uy, la vieja mala, la mamá que no quiere que sean enamorados. Como las historias, pues chicos, ya ustedes saben cómo es eso. Bien, hemos hecho solamente una traducción como modelo, ejemplo, otro día hablaremos más. Ahora voy a pasar a explicar lo del cuestionario. Mucha atención, por favor. Mucha atención. ¿Ah? A ver, vamos a ver. Estamos con Kiara, estamos con Félix Vargas, Elian, Román, Mayra, etcétera. Bien, a ver chicos, les explico. Ya ustedes saben lo del cuestionario porque el problema es que el semestre anterior algunos chicos se pasaron de listos y se pasaban las preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, a un alumno X, Juan, voy a poner mi nombre. A Juan abre el cuestionario y la pregunta 1, a ver, acá tengo las preguntas, dice así, le sale la pregunta 1. A ver, una facilita, voy a buscarla más. Dice, las variantes del verbo to be para conjugar en pasado son am, is, are. ¿Verdadero o falso? Que dice Jason Escalante. Repito el enunciado. Te sale la número 1, así supongamos, del cuestionario, que son 20. Las variantes del verbo to be para conjugar en pasado son am, is, are. ¿Verdadero o falso, Jason? ¿Cómo dice, profesor? Ya, nuevamente te leo el enunciado. Las variantes del verbo to be para conjugar en pasado son am, is, are. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero No. o falso? Claro, es falso, pues, Jason. Mayo, Mira, el 16-8. Jason, porque am, is, are es en presente. Claro, yo, claro. Ya, Sí, mira, profesor. te leo de nuevo. Las variantes del verbo to be para conjugar en pasado no dicen presente. En pasado son am, is, are. Ahí le tienen que poner falso. Bien. A ver, vamos a preguntarle a Fiorella, Esmeralda. Fiorella, dice así. El auxiliar will se usa para formar futuro planificado. ¿Verdadero o falso, Fiorella? El auxiliar will se usa para formar futuro planificado.
¿Quién sabe la respuesta? Falso, profe. Correcto. ¿Quién respondió? Fran, no. ¿Quién respondió? Falcón. Falcón, correcto. Ya tienes un punto. Muy bien. Chicos, repasen pues. Mañana va a ser el cuestionario a las 8 de la noche. Ya no va a estar todo el día disponible, sino 4 horas. Desde las 8 hasta las 12. ¿Ya? En cualquier hora pueden abrir de las 8 hasta las 12. ¿Cuál era el problema? El problema era el siguiente. Por ejemplo, lo que respondió correcto el alumno, vamos a suponer que fuera otro alumno, fuera Juan, yo. Ya, dice acá, el auxiliar will se usa para formar futuro planificado. Falso, pero qué fácil está esto. Ya, lo voy a tomar una fotito y se lo mando a mi amigo Renzo, para que Renzo también desarrolle bien. Ese es plagiar, pues. Pero ¿qué pasa? Cuando abre Renzo, por ejemplo, en el caso de Juan, le salió 5, el número 5 a esta pregunta, ¿ya? La 5 dice, el auxiliar will se usa para formar futuro planificado. Falso. Se la paso a Renzo la 5, pero a Renzo no es la 5. Cuando Renzo abre el cuestionario, en la 5 hay otra. En la 5 puede estar la que dijimos hace un rato, puede estar, digo yo, no sea, porque eso ya el sistema lo hace. En la 5 puede ser la variante del verbo to be para conjugar en pasado son am, is, are. Pero como él le pasó, ¿no? Entonces le está dando una respuesta que no es. O por ejemplo, supongamos que dice la pregunta, a los verbos regulares se le agrega ed para formar el pasado. ¿Cuál es la respuesta, Fiorella? A los verbos regulares se le agrega ed para formar el pasado. ¿Verdadero o falso? A ver, Fran. No sé, Cheche, el desamor. A ver, Fran, a los verbos regulares se le agrega ed para formar el pasado. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profe. Claro, correcto, verdadero. Pero supongamos que yo me hago el vivo, ya respondí que es verdadero, tomo foto y se lo paso a mi amiguito, pero a él no le sale el mismo número. Y justo el número que a él le sale, la 9, por ejemplo, ¿no? Sale en la 9, y la 9 para él es responder falso. Y tú le dijiste que es verdadero, porque cree que es la misma pregunta. Chicos, no hagan eso, ya. Ustedes no lo han hecho, yo sé, de otra sección ha sido. Bueno, son 20 preguntas. Lean la clase 1, 2 y 3. De ahí están sacadas estas preguntas. ¿Ya? Muy bien, pues. Entonces, ¿alguna pregunta? Porque ya el Zoom se va a ir. ¿Está todo claro? Elian, ¿qué dice Elian? Profesor, ¿el examen va a venir de primer tema hasta ahorita? No, la primera, segunda y tercera. Ya está bien, gracias. Muy bien, lean bien, chicos. En este momento termino y voy a grabarla como la clase, la voy a pasar también ahí para que la tengan, ¿ya? La misma explicación. Muy bien, pues, chicos. Ha sido un gusto. Mañana a partir de las 8, abren el cuestionario, por favor. Ya, nos vemos.